Buenos días, damos inicio al comité GSC del 3 de diciembre de 2019. Para el lado del calendario económico tendremos publicación la jornada del día de hoy cerca de las 10 de la mañana de la balanza en cuenta corriente y de las exportaciones en Colombia. Por el lado de las exportaciones se esperan que esas crezcan un poco más de alrededor de 3.240 millones de dólares, superando levemente el dato anterior. A su vez tendremos declaraciones de diferentes miembros del Banco Central Europeo. Se dieron a conocer por el lado de ventas minoristas en Francia. Tenemos el PIB anual en Brasil, el cual superó las expectativas del mercado. El dato fue el 1.2%, el mercado esperaba un dato del 1%, es decir, la economía brasilera crece con mayor dinámica de lo estimado por el mercado, y a su vez las ventas minoristas en Chile se redujeron el doble de lo esperado por el mercado. El mercado esperaba una reducción del 6%, teniendo en cuenta este efecto de las constantes protestas, ya que habíamos cerca de un mes de protestas en Chile. Las ventas minoristas retrocedieron un 12%, es decir, el doble de lo estimado por el mercado, que se esperaba un dato cerca al 6%. A su vez tuvimos datos de PMI, tendremos datos de PMI de servicios y compuestos en Japón, cerca de las 7:30 de la noche, y tendremos colocación de título de 52 semanas en Estados Unidos. Por el lado de la balanza de cuenta corriente en Colombia, esta fue levemente inferior a lo esperado por el mercado. Se esperaba un déficit en cuenta corriente de cerca de 4.080 millones de dólares, fue de 3.917 millones de dólares, posiblemente por un mayor repunte de las exportaciones. Por el lado de noticias, en la jornada del día de hoy, los mercados amanecen por segunda jornada consecutiva en terreno negativo. Destacar principalmente que se disipan cada vez más las esperanzas de un posible acuerdo comercial, destacar principalmente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde mencionó que antes de las elecciones del 2020 no se haría como tal un acuerdo con China, es decir, hasta que no pasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no sería como tal un posible acuerdo total con China, y eso ha venido generando desvalorizaciones sobre los mercados. Puntualmente los futuros del S&P retroceden un 0.3% y se ubican cerca por debajo de los 3.100 puntos. A su vez, hoy la reacción se ha moderado y como tal se registran leves repuntes en Europa. El Eurostock 600 se valoriza cerca del 0.2%. A su vez, en medio de negociaciones y justo después de las declaraciones amistosas entre ambas partes, donde se auguraba una pronta firma de acuerdo comercial, como tal, Trump reiteró la amenaza de nuevos aranceles para el 15 de diciembre, si no se lograba como tal un acuerdo hacia la fecha. Teniendo en cuenta las últimas declaraciones, al parecer estos aranceles se impondrían. Hay que esperar si se retracta ante esta decisión. A su vez, con respecto a la ley pro democracia aprobada por el Congreso y firmada por él la semana pasada, reconoció que complica la negociación con China, pero considera que aún es posible un acuerdo comercial, sin embargo, posterior a las elecciones presidenciales. A su vez, la administración Trump amenazó con aranceles de hasta el 100% para importación a productos franceses, es decir, se sigue sumando las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea por 2.4 billones de dólares como respuesta al impuesto al 3% de las compañías digitales estadounidenses como Alphabet, Facebook, Apple y Amazon. A su vez, el ministro de Finanzas francés afirmó que la Unión Europea está dispuesta a responder ante estas represalias de Estados Unidos. Australia, Italia y Turquía también implementaron ese tipo de impuestos y como tal estarían como tal en la lista de las posibles sanciones por parte de Estados Unidos. Lo anterior está generando que en la jornada del día de hoy el dólar se fortaleciera contra las principales divisas del mundo. Por el lado del euro, pierde valor alrededor de un 0.8%, mientras que las principales divisas que ganan valores, tenemos el dólar neozelandés y la libra esterlina levemente
A pesar de esas tensiones en los mercados, el dólar sí perdió valor en la jornada de ayer, sin embargo el día de hoy se está fortaleciendo, teniendo en cuenta esta debilidad por el lado de las primeras negociaciones del día de hoy. Destacar principalmente que implementación de aranceles a Brasil y Argentina, esto como tal ha generado críticas en el mercado y pues estos países han luchado en contra de la acelerada depreciación de su moneda y la medida como tal puede incluso acelerar esa tendencia, es decir, ante esta medida por parte de Estados Unidos en la jornada del día de ayer de implementar nuevos aranceles en contra de Brasil y Argentina, considerando que han devaluado su moneda por verla más competitiva. Sin embargo, esto es más de un punto de vista más coyuntural y estructural, teniendo en cuenta principalmente Argentina, la transición de gobierno con Fernández subiéndose a la cabeza, la vuelta como tal del kirchnerismo al poder y por el lado de Brasil principalmente por tensiones, teniendo en cuenta la salida de Lula de la cárcel y ha como tal incrementado esta voz populista del anterior candidato presidencial, teniendo en cuenta lo anterior. En la jornada del día de hoy se ve un leve rebote del Real Brasilero y el peso argentino, teniendo en cuenta debilidades en la jornada del día de ayer. Por el lado de los mercados petroleros, el WTI y el Brent se mantienen relativamente estables. Por el lado de referencia WTI se valoriza cerca del 0.6%. Sin embargo, según el indicador técnico, estaríamos como tal observando un cambio de tendencia. La tendencia sería a la baja. Destacar principalmente el mercado petrolero, que está fuerte descenso de la jornada del día viernes, fue producto principalmente como tal desacuerdos de la OPEP más de extender estos recortes hasta mediados del próximo año. A su vez, cabe recordar que Arabia Saudita se manifestaba como tal su descontento contra los miembros de la OPEP más de no acatar como los acuerdos acordados, principalmente de sacar por el lado de Irak, que se esperaba una importante reducción de la producción de crudo. Esta no ha cumplido en lo absoluto y por lo tanto ha incrementado su producción de crudo. A su vez, otras noticias, Goldman Sachs advierte que una extensión del actual acuerdo restricción de producción del OPEP más no es suficiente para balancear el mercado y se seguirá presentando un exceso de la oferta con un potencial de impacto de $7 menos por barril de petróleo para 2020, es decir, según Goldman Sachs, los precios del barril en referencia a WTI serían cerca de los $50 por barril para el próximo año. A su vez, se dinamizan exportaciones de petróleo de Venezuela en noviembre por mayores ventas a India. En total se realizaron envíos por 1.1037 millones de barriles al día, un 25% más que en octubre, es decir, este entorno retador de Venezuela estaba disminuyendo la oferta como tal del país sudamericano. Sin embargo, estas exportaciones a India puntualmente está generando más sobreoferta, principalmente en el mercado LATAM. Eso principalmente podría afectar a Ecopetrol en el tema de su balanza de crudos para el cuarto trimestre del año. Y finalmente, destacar por otra parte de commodities, el índice VIX se sigue valorizando. Pasamos de un índice VIX de $13, ya estamos cerca de los $16. En la jornada del día de hoy se está valorizando cerca del 8.32% ante esas nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y también entre Estados Unidos y la Unión Europea y diferentes países suramericanos. Por el lado de la renta fija internacional, la renta fija en Europa y en América se valoriza, como tal leves valorizaciones principalmente teniendo en cuenta una mayor aversión al riesgo por parte de los agentes, lo cual ha frenado las ventas en el corto plazo. Destacar principalmente que Societe General considera que la tasa de los tesoros a 10 años podría descender hasta 1.2% para el próximo año en caso de que haya una recesión en Estados Unidos. A su vez, el ISM manufacturero en noviembre descendió a 48.1 en vez de repuntar un 49.2 como se esperaba por el mercado, es decir, la manufactura en Estados Unidos sigue un débil comportamiento y se sigue debilitando cada vez más, lo cual prende cada vez más alarmas por el lado de crecimiento
donde cabe recordar que la mayor parte del crecimiento ha estado impulsado principalmente por el consumo de los hogares. Por el lado de Japón, se lanzará un paquete de estímulo por 120 billones de dólares para acelerar el crecimiento. Cabe recordar que tanto la inflación como el PIB de Japón fueron inferiores a lo esperado por el mercado y nos han observado importantes repuntes por ese rubro. Por el lado de Sudamérica, el gobierno de Chile anuncia un plan de estímulo fiscal por 5.5 billones de dólares luego de conocer la contracción económica de octubre del 3,4%, motivado principalmente por estas protestas sociales. Esta contracción ha sido la peor desde la crisis del 2008-2009 y también peor que lo registrado por la desaceleración luego del terremoto en Chile. Es decir, es la mayor contracción del PIB en el país latinoamericano y de las mayores históricamente, y adicionalmente se corrigió a la baja la estimación de crecimiento a 1.4% para 2019 y se tiene un rango entre 1 a 1.5 para 2020. Hoy se conoció que las ventas minoristas se contrajeron el 8%, como lo mencioné anteriormente, como tal. Sí, se mantiene la cautela por el lado del país sudamericano. En resumen, en la jornada del día de hoy podemos ver mercados accionarios en terreno negativo. Sin embargo, Europa muestra una leve recuperación. Dólar muestra un comportamiento mixto, donde el euro se debilita principalmente. Las divisas latinoamericanas repuntan ante la debilidad de la jornada del día de ayer, principalmente en Argentina y en Brasil, y la renta fija en el mundo se valoriza. Eso fue todo desde el punto de vista internacional. Los dejo con el mercado local, con Daniela. Gracias, Raúl. Para el día de hoy, el presidente Duque aceptó un diálogo directo con los líderes del paro que se llevará a cabo alrededor de las 8 de la mañana. Aunque inicialmente el gobierno había condicionado las conversaciones a la suspensión de las marchas programadas para mañana, los voceros gremiales dijeron que no era posible, faltando tan poco tiempo para su realización. Por otra parte, la discusión y votación de la reforma tributaria fue reprogramada para hoy a partir de las 10 de la mañana, dado que no querían viciar la ley por un error de forma en el procedimiento. El Banco Pública publicó ayer los resultados de la balanza de pagos de Colombia a septiembre de este año. El país registró un déficit de 10.386 millones, un 4.39% del PIB, mayor en 0.63 puntos porcentuales frente al 2018. Esto explicado principalmente por la salida de flujos por utilidades sobre inversión extranjera y por un mayor saldo en rojo de la balanza comercial. El banco emisor proyectó que el país acumulará un déficit de cuenta corriente equivalente a un 4.5% del PIB este año y en 4.6% en 2020. Esto considerado como una de las principales vulnerabilidades del país. Por otra parte, el ministro de Minas y Energía informó que la producción de petróleo en Colombia aumentó en un leve porcentaje, 0.43, a 886.000 barriles promedio por día en octubre en comparación con el mismo mes del año pasado. La producción de crudo también reportó un leve aumento de 0.36% y se informó que Colombia posee reservas probadas de 1.958 millones de barriles de crudo, equivalentes a 6.2 años de consumo, por lo que busca aumentarlas con nuevos hallazgos y programas de mejoramiento y recuperación en los campos existentes. En tanto, la producción de gas natural subió un 16.6% en octubre a 1.112 millones de pies cúbicos en promedio al día, con respecto al mes del 2018, aunque disminuyó en comparación a septiembre en 2.58%. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. En la jornada del día y el índice Colcap retrocedió y se ubicó levemente por debajo de los 1.600 puntos, afectado principalmente por el entorno de mayor aversión a riesgo mencionado anteriormente, luego de que Trump como tal mencionara que antes de las elecciones de 2020 como tal nos espera un acuerdo definitivo con China. Sacar principalmente que por el lado desde el punto de vista técnico, en caso de que se observen desvalorizaciones adicionales, podríamos observar
observar posibles cambios de tendencia sobre el índice colombiano. Pero los volúmenes, a pesar de que inició diciembre, los volúmenes superaron los 100.000 millones de pesos, se negociaron 111.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 26.000 millones, la más valorizada fue Grupo Familia con un 12,5% y la más valorizada fue ISA con un 3,3%. A su vez, el mercado está pendiente por el lado de los avances del gobierno con el comité del paro, donde en caso de que los avances sean positivos, eso podría generar leve valorización sobre el índice colombiano a pesar del entorno internacional retador. El día de hoy esperamos que este comportamiento se mantendría ante menor de optimismos comerciales. Principalmente tenemos diferentes noticias. La principal noticia viene por el lado de ISA. PM en la jornada del día de ayer publicó la terminación de la primera fase de enajenación de activos de la compañía, como tal, no da mayor detalle, pero menciona que el segundamiento de enajenación de activos, teniendo en cuenta el desenlace de esta primera etapa, está hablando de como tal una segunda fase. En caso de que sea una segunda fase, es que no se logró como tal adjudicar la totalidad de las acciones y como tal la segunda fase iniciaría a partir del día de hoy, pero como tal no se ha publicado detalle ni en qué mecanismo se realizaría como tal la venta de ese restante. A su vez cabe recordar que como tal todavía no se sabe si es a mercado o sea como tal sobre cerrado como fue esta primera etapa, en la primera fase. Y por otro lado, por el lado de PM, el 15 de noviembre de 2019, Avanti S.A. adquirió en la segunda etapa del proceso 12 millones de acciones ordinarias equivalentes al 9,8% de la participación accionaria en Gas Natural del Oriente, como tal, muy en línea con el proceso del programa de enajenación de activos por parte de PM. A su vez, Canacol anunció que la red de unas 7 veredas en municipios de Sao Córdoba ya cuenta con un servicio natural domiciliario en sus hogares, después de 10 meses de trabajo e instalación de las redes de interconexión y distribución. Esto favorecido por una alianza aprobada entre Canacol Energy y Surtigas, quienes financiaron como tal el 90% de los recursos del proyecto, que superaron los 5.000 millones de pesos. Es decir, sigue la expansión como tal de Canacol en la región de Córdoba, en el Caribe colombiano. Y por el lado de Ecopetrol, la compañía volvió a informar un plan de contingencia por el Ayacucho Coveñas, teniendo en cuenta un derrame de crudo de la perforación ilícita en el municipio El Banco en Magdalena. Finalmente, por el lado de Bianca, en la reunión extraordinaria de la jornada del día de ayer se levantaron los conflictos de interés revelados por Roberto Criete a la Asamblea por su condición simultánea de miembro principal de la Junta Directiva de la sociedad beneficiaria de Kingsland Holding Limited, accionista minoritaria Bianca Holdings, y que a su vez es accionista directo e indirecto de la sociedad, de tal manera que pueda votar como miembro de la junta directiva. Como tal, la noticia principalmente es que Roberto Criete sí va a poder votar en la junta directiva. Por las recomendaciones de la jornada del día de ayer, las recomendaciones en Grupo Sura y Grupo Argos Santander como preferencial se valorizaron, mientras que el resto de las recomendaciones retrocedieron levemente, impactado principalmente por ese entorno de mayor aversión al riesgo. Estamos como tal evaluando un cambio de recomendación en ISA cerca de 18.000 pesos. Sin embargo, estamos muy a la espera de mayor detalle acerca de cómo fue y cuáles fueron los resultados de esa primera fase de venta de activos por parte de EPM. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de ISA, como lo mencionaba anteriormente, la especie se valorizó un 3,3%. Según el indicador técnico, la tendencia sigue siendo a la baja. La unidad de cambio necesaria sobre cerca de los 18.700 pesos. Destacar principalmente que como tal no hay claridad acerca de cuánto fue la totalidad enajenada en la primera fase. Sin embargo, el mercado como tal se le extraña un poco que exista como tal una segunda fase y se está como tal a la espera de cuál sería el mecanismo de esta segunda fase. Y finalmente tenemos la acción de concreto, la cual la jornada del día de ayer mostró desvalorizaciones. Sin embargo, estas fueron leves, tan solo se valorizó un 2,9%, principalmente destacar que por el lado con concreto que la Fiscalía adelantara posible proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango, donde está como tal argumentando que la no entrada en operación de
de esta genera como tal un detrimento patrimonial cerca de 1.1 billones de pesos. Como tal, esto consideramos que no hay pruebas específicas en contra de la compañía. Sin embargo, es un tema a monitorear de cerca que podría generar desvalorizaciones adicionales. Sin embargo, es poco probable que sea a mínimos históricos por debajo de los 300 pesos, como lo observamos a comienzos de 2019. Sin embargo, la compañía fue adjudicada a la fase 2 y 3 del Transmilenio de Soacha, lo cual como tal representaría un crecimiento del backlog en más del 10%. Es decir, operacionalmente ante estos proyectos, la compañía podría seguir creciendo y sigue altamente descontada contra sus valores fundamentales. Por el lado del dólar, en la jornada del día de ayer se negociaron 1.165 millones de dólares. La tasa de cambio cerró, el colombiano se fortaleció levemente y cerró sobre los 3.509,2 pesos por dólar. En la jornada del día de hoy abre relativamente estable, se deprecia levemente el peso colombiano y estaría ubicando cerca de los 3.512,8 pesos cotizando en este momento, muy en línea con la banda superior del indicador técnico. Consideramos que el mercado como tal se mantiene mucha cautela, principalmente en el mercado de divisas, hasta como tal no hayan avances positivos por el lado de todos estos problemas de orden social en el país, y también se como tal noticias, mejores noticias por el lado comercial. Es decir, el día de hoy podríamos ver leves desvalorizaciones del dólar. Sin embargo, vemos poco probable que se acerque a los 3.550 pesos el día de hoy. Eso fue todo desde el punto de vista de dólar. Los dejamos con renta fija local con Jairo Alonso y Daniela. Gracias, Raúl. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos menores a 5 años. Favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC, y para plazos hasta 2 años favorecemos títulos indexados a IBR. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación al día de ayer, los títulos que más se desvalorizaron con respecto al mes anterior son los títulos IBR a plazos de 1 año, cerca de 25 puntos básicos, y los IPC a plazo de 3 años, cerca de 13 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.51 y 6.239 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 0.40 básicos en promedio. El segmento más desvalorizado fue el corto con 1.60 básicos, mientras el segmento largo presentó una valorización de 1.43 básicos en promedio. Los test denominados en VR también presentaron valorizaciones de 0.24 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 3.500 millones a través de sistema transaccional y 271.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de IBR con vencimiento a 2021. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. Los esperamos en el nuevo comité del día de mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.